buenas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Yara Labanowski y estamos en un nuevo capítulo de Inamovibles, sí, estos podcasts que viernes a viernes vamos compartiendo sobre la palabra de Dios. Y hoy quería compartirles una palabra o unos pensamientos que Dios me viene dando hace bastante tiempo. Les voy a confesar, la realidad es que iba a compartirles otra cosa que Dios me venía hablando esta semana, pero les voy a compartir eso, pero hoy quería compartirles en realidad otra cosa que eh, creo que es previo, ¿no?, a ese tema. Creo que es importante tener en cuenta esta palabra, estos pensamientos antes de poder entrar a lo otro. Y así que la semana que viene vamos a estar hablando de otra cosa que tiene mucha relación sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Otra perspectiva. Y hoy quería compartirles sobre estar o ser entendidos, ¿no?, en los planes y tiempos que Dios tiene para nosotros como sus hijos. La semana pasada hablábamos de cuando, en una parte del podcast, cuando Moisés, ¿no?, le dice a Dios: si vos no vas conmigo, si vos no vas con nosotros, no nos saques de acá. Y quería leerles en Efesios 5, 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, ¿no? Una de las grandes preguntas de nuestra vida, ¿sí? De nuestro peregrinaje, ¿no?, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, no? ¿Cómo sé cuáles los planes que Dios tiene para mí, para mi futuro? A mí es una de las preguntas que últimamente ha sido, ¿no?, una incertidumbre en mi vida, algo que me generaba mucha preocupación en cuanto a mi futuro, en cuanto a lo que iba a pasar más adelante, ¿no? Y oraba y era: Dios, confío, te pido que te lleve esta incertidumbre, que pueda realmente vivir en fe, en confianza de lo que vos tenés para mí, para el futuro, para lo que viene, y que hoy pueda vivir según tu voluntad, pueda vivir hoy preparándome para ser fiel a vos, para poder estar preparada para lo que viene, para lo que vos tenés, y poder vivir agradándote. Había estado leyendo en un libro que habla en realidad sobre cómo impactan nuestras palabras, ¿no?, en nuestra vida. Y leía justo en un capítulo 2 frases de esta autora que vino justo con esta palabra y dice: Dios tiene un plan muy bueno para cada uno de nosotros, pero nunca lo disfrutaremos a menos que aprendamos a decir lo que Él dice en cuanto a todo. Y en otra frase decía: decir lo que Dios dice sobre nosotros finalmente renovará nuestra mente y nuestra actitud y nos lanzará al futuro que Dios desea para nosotros. Me topé con esta frase y dije: wow, disfrutar, ¿no?, deleitarnos de ese plan que Dios tiene para nosotros y disfrutar de aprender, ¿no?, de lo que Él dice en cuanto a nosotros y en lo que Él tiene para nosotros. Y en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Atentis acá. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si empezamos a comparar, ¿no?, lo que veníamos hablando antes con estos dos versículos, entonces la pregunta es: ¿se trata de los planes de Dios o se trata de mis planes? Porque una me están diciendo que disfrute, ¿no?, y me deleite en lo que podamos aprender de Dios y de lo que Él tiene para nosotros, pero los versículos me están diciendo que Él me va a conceder los deseos de mi corazón. ¿Cómo es esto? Bueno, en el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, que a medida que yo crezco y me deleito en intimidad, permanezco en Él, ¿no?, como Jesús como mi roca. A medida que yo me voy deleitando, mi corazón se va haciendo uno con el Señor y los deseos que yo tengo en mi corazón se van a ser los deseos que Dios tiene en su corazón. ¿Sí? No sé si me explico.
los deseos que Él tiene en su corazón se van a convertir en los míos porque vamos a ser un solo corazón. Vamos a estar unidos a su espíritu. En la palabra dice que vamos a ser uno con su espíritu, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy creciendo, que yo voy profundizando en mi intimidad con Dios, los deseos que yo voy a tener, voy a estar en paz de que van a ser sus deseos, porque voy a estar deleitándome y siguiendo los pensamientos que Él tiene para nosotros, que son pensamientos de paz y no de mal. Es decir, que la voluntad de Dios para mi vida nunca me va a hacer mal, nunca me va a hacer daño, sino que me va a dar paz y me va a llevar a ese futuro que yo anhelo. ¿Y cuántos anhelamos que el futuro nuestro sea un buen futuro? Si nosotros seguimos los pasos de Dios, si nosotros seguimos los planes de Dios, vamos a llegar a ese futuro que nosotros queremos, que es un buen futuro para nosotros. Entonces te pregunto, ¿cuáles son tus deseos o tus planes? ¿Y cómo sabemos si esos planes son los que Dios tiene para mi vida? Una de las cosas que yo me fui dando cuenta a medida que fui viviendo, que los planes de Dios para mi vida son aquellos que tal vez no dejan de dar vueltas en la cabeza y en el corazón, ¿no? Que tal vez vuelven, yo lo pensé en algún momento y después volvió mucho tiempo ese pensamiento y no se fue más. O mismo cuando estoy orando por ese plan, por ese deseo, siento paz de empezar a hacerlo o tal vez de dejarlo. Porque a veces tengo deseos de empezar algo nuevo o a veces tengo deseos de dejar algo que ya vengo haciendo. Entonces, ¿cómo sé si realmente es voluntad de Dios para mi vida de empezar eso o dejarlo, no? Deleitarse en Dios es tan simple como decir tener comunión o intimidad con Él. Es descubrir quién es Él, conocerlo, ¿no? Los planes que Él tiene para nosotros también, para nuestra vida. Ese deleite, es en ese deleite donde Dios empieza a mostrarnos sus planes y nos empieza a capacitar para realizarlos. Porque cuando Él nos empieza a capacitar para hacer algo, es porque Él sabe que estamos listos para empezar a hacerlo. Él me va a capacitar, entonces me muestra cómo seguir y con qué seguir, porque sabe que estoy lista para tomar ese paso, ¿no? Ese plan. Esto es lo que trae sabiduría a nuestra vida. Dicen que las personas que son más grandes en edad son las que más sabiduría tienen. ¿Por qué? Porque tienen más años vividos, más experiencia vivida sobre sus años. Entonces, cuando yo empiezo a vivir, ¿sí?, mi vida y empiezo a decidir vivir por la voluntad de Dios, sé que lo que yo empiezo a vivir nada es casualidad. Todo está orquestado por Dios, ¿no? Y está orquestado para enseñarme, es decir, lo que hablábamos, ¿no? Ganar experiencia, ganar sabiduría y usarme para ese tiempo. Dios me está capacitando no solamente para hacerme crecer y para poder tener un buen futuro, sino porque Él te está poniendo en algún lado, Él nos está poniendo en algún momento en la vida de otra persona capaz o en cosas que yo no pensé estar, para poder bendecir a la otra persona, para poder ser usada para tal vez aconsejar y también enseñarme, porque capaz me topo con alguien y esa persona puede empezar a ser usada por Dios para poder bendecirme a mí y yo ser transformada. Entonces, cuando algo pasa, no es por casualidad. Entonces, algo que estoy aprendiendo estos últimos días es no quejarme, ¿no? Cuando pasa algo que no deseo, porque fue plan de Dios. Yo creo que fue plan de Dios cuando pasa algo que no sale, porque nada es casualidad. No pasan cosas porque pintó. Dios realmente usa las cosas con un propósito. La última semana me tuve que anotar en la facultad unas materias y yo tenía planeado hacer tantas materias y tales materias. Cuestión que cuando me quise inscribir no podía inscribirme, el sistema no me dejaba inscribirme y cuestión que a la última cuando ya pude inscribirme ya no quedaban cupos en las materias y en los horarios que yo quería. Y dije, uy, no. Y era, Señor, por favor, que pueda inscribirme porque necesitaba avanzar. Y me pude anotar a una de las materias que quería hacer, pero en otro horario.
y en otra no me pude anotar directamente porque no quedaban vacantes, y decía, bueno, por algo es que esto pasa. Y tal vez ahora no lo puedo ver, pero a la larga sí. Entonces, voy a ser paciente, no me voy a quejar en este nuevo plan, en esto que no salió como yo quería, porque tal vez pase algo en ese nuevo horario que Dios puso, o que no salió como yo quería, porque tal vez Dios me quiere usar en algo, ¿no? En Salmo 92 se dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. A contar nuestros días, ¿no? Esto de la experiencia, la sabiduría, que cada día podamos vivir plenamente para poder ganar experiencia. Capaz me equivoco, capaz no me equivoco, pero de eso yo voy a aprender algo. De lo que yo viva voy a aprender algo, y eso me va a traer sabiduría a mi corazón. Estaba una vez en la cocina, no sé si ordenando, cocinando, ya no me acuerdo, pero Dios me decía esto, que nos movemos según los tiempos de Él, no según nuestros tiempos, ¿no? Y oramos para saber si hacer algo o no, porque en realidad esto es lo que tenemos que hacer, es movernos, vivir según sus tiempos y no según los nuestros. El hecho de la organización de mis tiempos en cuanto a un proyecto o en cuanto a algo que desee, es en realidad según los tiempos de Dios. Entonces, lo que debemos hacer es orar por ese deseo o ese plan, es pedirle a Dios que me lo confirme y que me ayude a estar alerta a esa confirmación. Escuchaba un podcast, una prédica, hace un tiempo decía el pastor que estaba predicando: hay anhelos en tu corazón que no son tuyos, son los que Dios puso dentro de ti. Lo vuelvo a leer. Hay anhelos en tu corazón que no son tuyos, son los que Dios puso dentro de ti. Entonces, cuando surgen estos anhelos, ¿no? Lo más importante que tenemos que hacer es orar para saber si esto es de Dios. Señor, por favor, confírmame si esto es lo que vos querés para mi vida, si vos querés que empiece esto, si vos querés que deje esto, realmente. Y si no es tuyo, no me muevas de acá, no me permitas que yo salga de acá. En Santiago 1.5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es una promesa de parte de Dios. Pedí sabiduría. O sea, la oración está para conectarte con Dios, para poder establecer ese vínculo de conversación con el Señor. Y pedirle sabiduría, pedirle, porque eso te va a ser dado, esa sabiduría te va a ser dada. Dios te va a poner en lugares, en momentos que te van a hacer vivir cosas, que te van a hacer a dar sabiduría. Y eso es lo que necesitamos, sabiduría de parte de Dios. Escuchar su voz. ¿Cómo sé diferenciar su voz de otras voces? Esto es lo que nosotros necesitamos para seguir, ¿no? Para poder cumplir y obedecer esos planes. ¿Cómo sé que lo que estoy pensando, lo que estoy escuchando, capaz lo escucho a través de un programa en la televisión, de alguna persona que me está aconsejando, de algún libro que estoy leyendo, alguna canción que estoy escuchando? ¿Cómo sé si esa es la voz de Dios u otra voz, no? Simplemente el primer consejo que te voy a dar es leer la palabra en voz alta. Es clave hacer eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, es palabra directa de la boca de Dios. Entonces, si vos lees en voz alta, vas a escuchar audiblemente esa palabra, ¿no? Y lo que más se puede hacer, lo mejor que puedes hacer para cuestiones de incertidumbre, cuestiones de donde no sentís paz, es poder memorizar esa palabra para poderlo tener a mano, ¿no? En los momentos más necesarios. Otra forma de saber si es la voz de Dios es que el tema se repite constantemente. Constantemente está eso que quiero hacer, eso que deseo hacer, se repite y se repite y se repite. De alguna u otra forma lo vas a ver repetido constantemente. Y otra que creo que es una de las más
así como leer la Biblia en voz alta y memorizarla, creo que es algo sumamente importante, es sentir paz. Mi pastor hace unos años compartía, no tomes ninguna decisión hasta que estés seguro, hasta que tengas la paz completa de Dios. Es paz sobrenatural, ¿no? Como dice en Juan 14:27, que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Esa paz sobrenatural que nos inunda, que solamente viene de Dios, esa paz que no encontramos en ninguna otra cosa ni en ninguna otra persona, es esa paz plena que sentimos para realizar algo. En Eclesiastés 3, 1 al 15, les invito a que lo puedan leer. Quiero hacer enfoque en 2 versículos, en el 1 y en el 14 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Todo aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Entonces, que el hacer su voluntad sea nuestro deseo mayor, ¿no? Que aunque cueste o no pueda ver el cómo, porque mi responsabilidad como hija, como hijo, es obedecer a esa voluntad y Dios se encarga del cómo. El plan de Dios se cumple o se cumple, ¿sí? Obedecer a la voluntad de Dios trae bendición y recompensa, pero no obedezco para poder tener esa bendición, esa recompensa, sino que obedezco porque amo a Dios. Lo amo y quiero hacer su voluntad, quiero agradarlo y no es por buscar una recompensa con el fin, ¿no? de tener esa recompensa. Él conoce mi futuro, Él sabe lo que es mejor para mi vida. Entonces es buscar agradarle y que Él sea glorificado a través de mi vida. Una prédica también decía la persona que estaba compartiendo, dejar mi yo para vivir lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que hablábamos antes, ¿no? El decir, bueno, no salió como yo quería, por algo es, ¿no? No es casualidad que haya pasado así o asá, no es casualidad que me haya encontrado con esta persona o que no me haya encontrado con esta persona o demás. Es dejar lo que yo quiero, dejar lo que yo deseo para poder vivir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo me libero del yo, es cuando entra lo que Dios tiene, porque hay lugar para lo que Dios desea para nosotros. Es importante recordar que los deseos de Dios nunca van a ser algo que me saquen tiempo de mi intimidad con Él y de mi tiempo con la congregación. Es algo muy importante a recordar, porque si algo ocupa el tiempo o el momento de mío con Dios o con la congregación, no voy a poder tener clara la visión, ¿no? Hay que cuestionar esas cosas cuando algo que yo deseo, que tal vez se me da la oportunidad de poder realizarlo, como ya fuera un trabajo nuevo o mudarme o algo, si eso me quita el tiempo de mi intimidad con Dios y de mi tiempo en la congregación, hay algo que hay que enderezar. Entonces, que nuestro deseo siempre sea buscar su voluntad, que si ese trabajo que estoy deseando o esos cambios en mi vida que estoy deseando me desenfocan, me sacan la mirada de lo que Dios tiene para mí o de desear hacer la voluntad de Dios, algo no está correcto, porque nosotros como hijos y como hijas de Dios vivimos según la voluntad de Dios, según lo que Él determinó para nosotros, que es lo mejor que podemos vivir, ¿sí? Aunque cueste, aunque duela, aunque a veces no sepamos cómo, Dios sabe, Dios nos capacita, es lo que venimos hablando, ¿no? Para finalizar, quería leerles Lucas 22:42. Dice, es cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní antes de ir a la cruz y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús es el mayor ejemplo que tenemos para hacer la voluntad. Él no deseaba ir a la cruz. Nadie desearía ir a la cruz a morir, a dar todo de Él, ¿no? Era su cuerpo, su vida, todo. Pero Él, su deseo mayor era hacer la voluntad del Padre, era hacer la voluntad de Dios. Y Él fue a la cruz y gracias a eso, gracias a que Él deseó hacer la voluntad del Padre,
al tercer día resucitó y gracias a Él hoy podemos tener una nueva oportunidad de acceder a su presencia, de acercarnos libremente. Cuando Jesús muere, el velo se parte, el velo del lugar santo y del lugar santísimo se parte y nos da libre acceso a la presencia. No dependemos de alguien, sino que ahora dependemos por nosotros mismos de la persona de Jesús. Y gracias a Él hoy podemos saber y acceder libremente a su palabra, aprenderla, memorizarla, orar en cualquier momento, en cualquier lugar. Jesús, gracias por esa oportunidad. Gracias. Gracias y oramos, Jesús, en esta dirección por tu voluntad. Te pido, Jesús, que vos estés bendiciéndonos, nos estés dando sabiduría, nos estés dando sabiduría para saber cómo seguir, cómo accionar. Te pido que endereces nuestros pasos, que si vos no estás en lo que queremos hacer o en lo que queremos dejar, si vos no estás, si vos no vas con nosotros en eso, por favor no nos hagas movernos de ahí. No nos dejes avanzar, no nos dejes decidir en hacerlo o en dejarlo si no es tu voluntad. Enséñanos a escuchar tu voz, a aprender a escuchar tu voz, Jesús. Que podamos constantemente depender de tu palabra, depender, Jesús, de la oración, depender de tu persona. Gracias por partir el velo, porque gracias a tu cruz hoy tenemos libre acceso a tu presencia, Jesús. Gracias. Te pido que estés, papá, trayendo sabiduría a las mentes, a los corazones de cada persona que pueda estar escuchando esto, Jesús, esta palabra, que vos estés dándole sabiduría en lo que necesita, vos estés direccionando, Jesús, todo lo que necesita, que nos hagas comprender, Jesús, tus pensamientos, nos hagas entender tu voluntad, que podamos vivir según tu voluntad, que es buena, es agradable y perfecta, como dice tu palabra. Queremos sentir paz al decidir, queremos sentir paz al saber que estamos haciendo tu voluntad, saber que estamos yendo por el camino correcto, que recordemos, Jesús, que nada de lo que hoy vivamos en tu voluntad, Jesús, que nada de lo que hoy vivamos es casualidad. En algo nos querés usar y, papá, te pido que podamos ser instrumentos de honra en tus manos, que donde vos nos pusiste, donde vos nos llevás, donde vos querés que nos encontremos con alguien, podamos ser de bendición para esa persona, Jesús. Te pido, Jesús, por la vida de cada una de las personas que está escuchando esto, que vos estés bendiciendo su futuro, para que podamos, Jesús, hoy ser capacitados para poder vivir para ese futuro que vos tenés planeado para nosotros, que hoy podamos deleitarnos en tu presencia, que hoy podamos deleitarnos en vos para poder conocer tus planes, tus caminos, que son más altos que los nuestros, porque vos tenés un futuro y una esperanza para nosotros. Gracias, Jesús, por tanto amor derramado. Gracias por tanto amor por nosotros. Gracias por dejarnos ejemplo en desear aún más hacer la voluntad del Padre, que tu voluntad, Jesús, y que hoy podamos vivir de acuerdo a eso, en desear aún más hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, porque eso trae bendición, eso trae recompensa y lo hacemos, Jesús, queremos obedecer porque te amamos, no por otra cosa, sino porque te amamos. Danos claridad, danos entendimiento, Jesús, en tus tiempos y en tus planes, y te damos gracias por tu presencia. En tu nombre, Jesús. Amén.